Mateo capítulo 13, versículo 16 y 17. La Biblia dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. Al llegar en esta tarde a esta porción, es necesario, hermanos queridos y amados, que nosotros entendamos cuán bienaventurados somos los que hemos recibido el Evangelio de Jesucristo. Cuán bienaventurados somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Aquellas personas que no han creído en Jesucristo, sin importar cuán buena sea la posición que tienen en esta vida, cuán grandes sean sus mansiones, cuán nuevos sean sus carros, sus coches, cuán grandes y buenos sean sus trabajos y cuán grandes cantidades de dinero puedan amontonar, no son bienaventurados, dichosos y felices como los verdaderos cristianos. Creo, sin lugar a dudas, que Satanás ha tratado de engañar a los cristianos y en muchas ocasiones los ha logrado engañar. Nos ha hecho pensar, hermanos amados, que aquellos que están sin Cristo, ellos son bienaventurados. Y que nosotros que tenemos a Cristo, no somos los bienaventurados y los amados del Dios Todopoderoso. Esta es una realidad terrible y triste en gran manera. Satanás ha llevado a tantos cristianos a que dejen de pensar que en verdad ellos son los bienaventurados de Dios. Ellos que tienen a Jesucristo en su corazón. Hay tantos cristianos en iglesias que se presentan delante de Dios con una actitud de desprecio, de irreverencia, con un completo desánimo. Y parecería que el que ellos estén en las congregaciones es hasta una tortura. Se quejan tanto de su cristianismo y del evangelio, que parece que este evangelio es lo peor que les ha sucedido. Tienen los ojos tan pendientes en las personas mundanas, en la gloria que este mundo da, cuando la Biblia claramente nos dice que no amemos las cosas que están en el mundo, porque aquellos que aman las cosas que están en el mundo no tienen el amor del Padre. Oh, hermanos amados, en verdad debemos de comprender que aquellos que han recibido el Evangelio de Jesucristo son los bienaventurados de Dios, son los bienaventurados de Cristo. Dios tiene para ellos un amor especial en plenitud. Ese es el amor de complacencia. Ese es el amor con el cual el Padre dijo del Hijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios solo mira con ese amor de complacencia a aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Somos amados por causa de Él. Y debemos de entender lo que eso significa. Si podemos entender que nosotros somos los bienaventurados de Dios por su gracia, vamos a vivir un cristianismo lleno de gozo. Un cristianismo, hermanos amados, lleno de felicidad, lleno de agradecimiento.
No nos importará, hermanos amados, lo que los ricos tengan en esta vida. No nos importará cómo viven los impíos. De hecho, aunque ellos tengan mucho y posean mucho, cuando los veamos a ellos sonriendo en esta vida, nos entristeceremos, porque sabemos que esta vida es corta, porque sabemos que cuando esto se acabe, no habrá para ellos alegría ni gozo en la eternidad. En esta tarde, a la luz de la palabra del Señor, quiero mostrarles a ustedes que son verdaderos cristianos, cuán bienaventurados son ustedes delante de Dios. Y a ustedes que no son cristianos, cuán desdichada es la vida que tienen por causa que han despreciado a Jesucristo. No importa cuál sea la vida que tengan en este momento, las comodidades que tengan, la salud de la que gocen, las facilidades de las cuales dispongan en esta vida. Si tienen a Cristo, ustedes recibirán una porción rica y abundante en esta hora. Una despensa buena. Pero si no tienen a Cristo, es triste la condición de ustedes. Para unos habrá gozo, alegría y agradecimiento para el Señor. Para otros podrán contemplar su miseria a la luz de lo que la palabra del Señor dice. Aunque también les puedo decir a ellos que si usted puede entender su miseria, también se puede arrepentir. Quiero que comprendan aquellos que son verdaderamente cristianos, que ellos son bienaventurados, porque Dios les ha permitido ver y escuchar sobre las glorias de Jesucristo, para que de esta forma tratemos de honrar con mucho más ánimo, con mucha más solicitud y rapidez a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque Él es digno de suprema alabanza. Primero, la verdad del Evangelio, en un sentido muy claro, es una luz para aquellos que la reciben. Pero también, hermanos míos, también ustedes que me escuchan deben de entender lo siguiente: que la misma verdad del Evangelio, que es luz para aquellos que la reciben, llega a ser tiniebla para aquellos que la desprecian. Esto es terrible, hermanos míos. Quiero que observe el versículo 10 de ese capítulo 13 del libro de Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas o les hablas por parábolas? Quiero que pare ahí por un segundo. Los discípulos de Cristo preguntaron al Señor: ¿por qué les hablas por parábolas? Sin duda alguna, los discípulos de nuestro santo, bendito y glorioso Salvador, ellos querían que las enseñanzas de Cristo fueran muy entendibles para todas las personas. Pero ellos entendían, hermanos amados, las dificultades que se presentaban en esta nueva forma de enseñar de nuestro Señor. ¿Cuál nueva forma? Nuestro Señor empezó a usar parábolas a sus oyentes. Y habían parábolas que eran un tanto difícil de comprender, incluso para los mismos discípulos. Esta es la causa por la cual los discípulos preguntan en ese verso 10: ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora bien, quiero que recuerden lo siguiente. Cristo inició a enseñar en esta forma de parábolas
hasta que el pueblo judío había recibido de una forma clara, con señales y prodigios, el evangelio de Dios. Hasta que más que claro les había dicho por todos los lugares en Israel: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué sucedió? Los judíos rechazaron a Cristo. Rechazaron el evangelio de Dios. Lo despreciaron. De hecho, no les importó observar todas las señales que él hizo. Fue tan terrible el rechazo a Cristo, hermanos amados, que en el capítulo anterior, en el capítulo 12, en los versículos 22 hasta el 32, los judíos, los fariseos, dijeron que las señales que nuestro Señor hacía era por el poder de Satanás. Era por Belzebú, príncipe de los demonios. Oh, hermanos amados, en ese preciso momento de desprecio, de blasfemia, de dureza de corazón, en ese punto, la paciencia y la gracia de Dios llega a su fin, a su conclusión. A veces nosotros no contemplamos estas cosas. No nos gusta pensar en que un día delante de nosotros el reino de los cielos se va a cerrar. No se nos gusta pensar, hermanos míos, que este evangelio se puede cerrar. No nos gusta pensar, hermanos amados, que la Biblia se puede cerrar. ¿Por qué no? Eso puede suceder. Eso puede suceder. Un predicador puritano, hablando de este punto, decía que Dios podría venir en cualquier momento y decirnos: ¿qué han hecho con mi evangelio? ¿Qué han hecho con mi palabra? ¿Qué han hecho con mi Biblia? Y él diría: no han estudiado lo suficiente, no han predicado lo suficiente, no la han leído lo suficiente, no han sido obedientes como deben de serlo. Por tanto, este puritano decía que Dios quizás diría: les quitaré y me llevaré mi Biblia. Este puritano, en medio de ese mensaje, se puso de rodillas y oró al Señor: no te lleves tu Biblia. Perdona nuestra maldad. Quítanos la vida. Mata a nuestros hijos. Quita todos nuestros bienes. Quita todas nuestras comodidades. Pero no te lleves tu Biblia. Y perdónanos ahora por tu misericordia. Oh, hermanos míos, ese pensamiento está muy alejado de nuestro cristianismo en esta hora. Esa forma en la cual los puritanos observaban la santidad de Dios, las demandas de Dios para su pueblo, la seriedad con la cual debemos de conducirnos delante de Dios y el temor que le debemos de tener a Él. Esa forma de pensar en este cristianismo contemporáneo simple y sencillamente no se halla. Ahora Dios es cualquier cosa menos Dios. Él ahora no es omnisciente, Él ahora no es poderoso, Él ahora no se aira, Él ahora no se enoja,
Él ahora no es soberano. Él no puede tomar decisiones. Él no puede elegir. Él no puede quitar o cerrar el reino de los cielos delante de nosotros. En esta porción que estamos contemplando, hermanos amados, esto es lo que está sucediendo. En ese versículo 10, los apóstoles, los discípulos del Señor dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos veían la dificultad. Ellos veían que ellos no iban a entender la parábola. Y como lo dije anteriormente, en ese punto la paciencia y la gracia de Dios llegó a su conclusión. A esto los teólogos le llaman una ceguera judicial, lo cual significa que esta ceguera es por juicio de Dios o castigo de Dios. Pero es bueno entender, hermanos amados, que esa ceguera judicial siempre está precedida por la ceguera natural. Dios no es culpable. El culpable es el hombre solamente porque ama el pecado, porque ama las tinieblas, porque sus obras son malas, porque ellos no quieren venir a Cristo, no quieren recibir el evangelio de Cristo. Se les predica una vez, se les predica otra vez y otra vez, y año tras año y año tras año, y nunca se arrepienten. Cuán terrible será la condición, hermanos queridos y amados, de tantas personas que están en nuestras congregaciones, y aquel día del juicio, Rahab la ramera testifique contra ellos. Ella nunca fue a una iglesia, ella nunca fue a una sinagoga, pero ella creyó, ella tuvo fe. Quizás una vez en el mercado escuchó acerca de Jehová, y cuando los espías llegaron, ella creyó. Y por esa fe fue salva. ¿Cuántos en esta hora están despreciando el evangelio? ¿A cuántos el reloj de Dios está haciendo tic-tac, tic-tac, con más rapidez y se está acercando al punto en el cual Dios los puede entregar a una ceguera judicial? De tal grado que el evangelio puede entrar por un oído y salir por el otro y nunca dejar una bendición en su corazón. Como decían nuestras ancianas, abuelitas o madres en nuestros países en Centroamérica, es como una piedra lisa. Debemos de tener cuidado, hermanos amados. Mucho cuidado. Quiero que observe el verso 13 al verso 15 de ese capítulo 13. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón de ellos se entienda y se convierta, y yo los sane. Quiero que pare ahí. La condición, o mejor dicho, esta era la condición de los judíos en los tiempos del profeta Isaías. Esta era la misma condición de las personas y de los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la condición de tantas personas en nuestros días. De una forma deliberada, ellos han cerrado los ojos para no ver la gloria de Cristo. De una forma deliberada, han cerrado sus oídos para no escuchar con los oídos. De una forma deliberada, porque han amado la maldad y el pecado, han engrosado su corazón. Y es como una piedra lisa.
no son sensibles al evangelio, no son sensibles al llamado que Cristo les está dando cada momento que escuchan el evangelio. Cristo les está diciendo: arrepiéntase para que vivan. No quiero la muerte del impío. Arrepiéntete, vive. Pero Cristo les dice: arrepiéntete y deja el pecado. Oh, hermanos míos, aquellos que no tienen a Cristo y que su vida está caracterizada por la desobediencia, por la falta de arrepentimiento, por la falta de santidad, por la falta de temor al Señor, por la falta de amor al Señor, por la falta de obediencia, la condición de ustedes es terrible. Si persisten en seguir en esa condición, lo que les espera es más terrible. Una ceguera judicial, de tal forma, hermanos míos, que si persisten en seguir de esa forma ustedes, el arrepentimiento simple y sencillamente se les será apartado. Y cuando Dios quita la posibilidad del arrepentimiento, simple y sencillamente, la condición de tales personas es terrible. ¿Qué importa si viven 100 años? ¿O 200? ¿O 1000? ¿Qué importa si tienen millones de dólares? ¿Qué importa si se ríen acá y al final se van al infierno? Si Dios ha permitido que su corazón se endurezca de tal forma que ya no se puedan arrepentir, ¿qué importa? Si tan siquiera ustedes pudieran entender lo que eso significa, no se podrían reír en esta vida. En el verso 12, nosotros leemos lo siguiente: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Oh, ese es un principio del cual hemos hablado tantas veces en esta iglesia. O aprovechamos la gracia de Dios, o esta gracia se nos será quitada, hermanos míos. ¿A cuántas personas he visto que han llegado a la iglesia y se han ido de la iglesia y han muerto? Eso es terrible, hermanos míos. ¿A cuántas personas he visto que han llegado a la iglesia y han pasado grandes desgracias en su vida porque le han dado la espalda al evangelio de Jesucristo? Eso es terrible, hermanos míos. Deben de entender que con Cristo no pueden jugar. Aquellos que persisten en desobedecer, no les espera un futuro bueno ni glorioso. De hecho, si Dios no ha dado de una forma judicial una ceguera en este momento, puede estar a punto de hacerlos. Deberían de arrepentirse. En cambio, ¿qué para aquellos que sí son verdaderos cristianos? Quiero mostrarles cuán bienaventurados son ustedes. Primero, los verdaderos cristianos no nos identificamos con ese grupo de personas tan miserables a las cuales el evangelio se les ha alejado por la dureza de su corazón y la maldad que en ellos está. Observe lo que dice el verso 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Quiero que pare ahí. Ese verso 11, si usted lo puede entender,
es una gracia y una misericordia del Señor. Llena de alegría, de gozo y de gratitud. Debemos de estar llenos de gratitud para con el Señor. Quiero llamar su atención a una palabra griega. El verbo didomi. ¿Qué significa eso en español? Significa os es dado. A vosotros os es dado, mas a ellos no os es dado. No les es dado. Ese verbo griego didomi tiene muchas aplicaciones. Yo voy a mencionar algunas para que usted entienda mejor. Significa conceder, confiar, infundir, permitir y sobre todo tener misericordia. Oh, ustedes que han creído en el Evangelio, que son verdaderos cristianos, que tienen evidencias genuinas de que aman a Jesucristo, que no aman al mundo más que a Jesucristo, sino que aman a Jesucristo por sobre todas las cosas, que su vida está caracterizada por la santidad interior y exterior, que tienen obediencia al Señor Jesucristo, que le aman en verdad. Ustedes, el que hayan recibido este evangelio, es por pura misericordia de Jesucristo y de Dios el Padre Celestial. Usted no recibió este evangelio porque hizo algo bueno. A usted le fue dado recibir este evangelio. La fe no nació de usted, la fe le fue dada a usted. A nosotros, que somos verdaderos cristianos, Dios en su gran misericordia no permitió que nosotros hayamos sido dejados en la dureza de nuestros corazones. Como hay tantas personas en esta hora siendo dejadas en la dureza de su corazón, sin importar cuánto se les hable de Cristo. Sin importar que vean señales y prodigios. ¿Cuántas almas desdichadas aman el andar en oscuridad? Aman el ser ajenos a la vida de Dios. Esa era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. Pero Él, que es rico en misericordia, con el gran amor con el cual nos amó, Él y solamente Él, hermanos amados, nos dijo, vivan. Y ahora vivimos. Si usted es un verdadero cristiano, usted es una persona bienaventurada, porque Dios no permitió que usted quedara en la ignorancia, en la oscuridad de su corazón. No permitió Dios que usted quedara en un corazón duro, caracterizado por la maldad. ¿Está observando la diferencia? Aquellos que son verdaderos cristianos, Dios, por su pura voluntad, sin que haya observado nada en usted, más que la pura voluntad soberana y arbitraria de Dios, no le permitió a usted quedar en ignorancia. Le concedió perdón. Pero aquellos que no tienen a Cristo, a ellos están quedando en esa maldad por su propia maldad. Ahora, quiero que observe algo más. En el texto, nosotros leemos en el verso 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves, o lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís,
y no lo oyeron. Quiero que pare ahí por un segundo. Muchos profetas y justos, dice la Escritura. El pasaje paralelo, eso es Lucas 10:24. Dice, muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Observe este segundo grupo. Ellos no son impíos ni enemigos de Dios. Ellos son personas temerosas de Dios. Quiero que entiendan esto, hermanos míos y amigos. Hay tantos hombres y mujeres que han sido justos ante los ojos de Dios por la fe en Cristo, por el amor y el temor a Dios, que anhelaron ser parte de este evangelio glorioso. Pero a ellos no se les concedió tal gracia. Decía un gran expositor bíblico, o dos, que 700 años antes de Cristo, Isaías era el hombre más santo en toda la tierra. Y a él no se le ha concedido la gracia que a nosotros se nos ha concedido de ser parte de este evangelio. Nuestro Señor dijo de Juan el Bautista de que de entre los nacidos de mujer nadie había sido más grande que Juan el Bautista, pero que el menor de los santos es mayor que Juan el Bautista. No mayor en virtud, sino mayor porque nosotros estamos siendo partícipes de este evangelio glorioso que habla de Jesucristo y que trae salvación a las personas. Juan el Bautista no fue partícipe en ese sentido. Daniel no lo fue, Ezequiel no lo fue, Isaías no lo fue, Moisés no lo fue, Jeremías no lo fue, Habacuc no lo fue. Y nosotros estamos siendo, hermanos míos. Difícilmente nosotros nos podríamos comparar a alguno de estos santos y estos profetas. Y sería hasta una locura querer hacerlo. Con esto yo no los estoy poniendo en un nicho para que los adoremos. Eran hombres imperfectos como nosotros. Elías era un hombre semejante y sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dijo Santiago. Pero oró y la lluvia se detuvo por 3 años y medio. Volvió a orar y la lluvia vino. Ellos no eran diferentes a nosotros, eran semejantes a nosotros. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos se habían desapegado de todos los anhelos mundanos y amaban al Señor y tenían un temor reverente y tenían un anhelo de ser obedientes a ellos y de andar en los caminos de Él. ¿Está viendo la diferencia entre ellos y nosotros? Ese debe de ser de nuestro anhelo por sobre todas las cosas. Los puritanos codiciaban ser igual a Jesucristo. Podríamos decir que esa es una codicia santa. Muchos cristianos en esta hora codician lo que el mundo ofrece. Codician lo que los mundanos, que no son los bienaventurados de Dios, tienen. Codician la felicidad de este mundo caído. Pero no codician una vida a la semejanza de Cristo como los puritanos. Dios nos ayude, hermanos míos. Dios tenga misericordia de nosotros. A tantos hombres y mujeres santos no se les concedió esta gracia de ser partícipes de este evangelio glorioso. Observe lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1 y en el versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los santos, los ángeles. Oh, hermanos amados, no solamente esos hombres santos y mujeres santos anhelaron ser parte de este evangelio y de este momento glorioso, sino que los ángeles anhelan mirar en estas cosas. Ellos quisieran tener nuestra posición en este momento y ser ellos los que lleven el evangelio. Pero a Dios le ha placido, en su soberana voluntad, que sea la iglesia. ¿No se considera afortunado de eso? ¿Que Dios le haya confiado el evangelio de su Hijo Santo? ¿Que usted lo lleve a toda nación? ¿Que le predique a toda criatura? ¿Que dé un testimonio genuino de lo que es un corazón regenerado y convertido? Un corazón que es temeroso de Dios, un corazón que ama a Cristo. Si usted no puede ver lo que eso significa, simple y sencillamente, está mal. Los ángeles quieren hacer este trabajo. Dicho de otra forma, nosotros tenemos la gracia de Dios que podemos ir a su palabra. Esto es la Biblia. Y podemos ver toda la gloria de Jesucristo de una forma descubierta ante nuestros ojos. Hay personas que leen la Escritura y simple y sencillamente están más ciegos. Hay personas que escuchan el Evangelio y no pueden entender. Pero para un verdadero cristiano, el Evangelio es más dulce que la miel y la que destila del panal. En la Escritura, en la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh, hermanos amados, cuánto nosotros los cristianos debemos de amar las Escrituras. Cuánto tenemos que amar la Biblia. Cuánto nos debemos de arrepentir, como dijo el pastor puritano. No le estamos dando el uso que debemos a la Biblia. Y somos bienaventurados porque Dios nos ha preservado esta palabra por más de 2000 años. Personas santas murieron por traernos este mensaje. El libro de los Hebreos dice, de los cuales el mundo no es digno, ni era digno. Pero Dios en su gracia ha preservado esta palabra. ¿Con qué propósito? Con que los elegidos, sí, los elegidos de Dios, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido, dijo nuestro Señor. Le amamos, dijo el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. A nosotros los elegidos, la palabra de Dios está ahí para que seamos salvos, para que seamos edificados, para que seamos afirmados, para que crezcamos en nuestra fe. Y como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Usted dice, yo quiero ser salvo. Con más solicitud debería de tener los ojos y el corazón en la palabra del Señor. Con más solicitud, si usted anhela ser salvo, su corazón debe de estar lleno y debe de morar abundantemente la palabra de Cristo en nosotros, enseñándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos, instruyéndonos en toda justicia. Oh, hermanos míos, cuán bienaventurados somos nosotros los verdaderos cristianos. Los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en Jesucristo. Nunca vean en el estar delante de la presencia de Dios o el venir a la casa de Dios, el venir a la iglesia de Jesucristo como algo cansado, como algo molesto, como algo fastidioso. Entiendan que es por la pura misericordia y la gracia de Dios y de Jesucristo que no se nos ha dejado en la incredulidad y en la dureza de corazón. Entienda que es por el puro gran amor de Dios y de Jesucristo que se nos ha permitido que seamos enseñados en todo el consejo de Dios, esto es, en la Escritura, en la Biblia. Nunca condescienda con Satanás creyendo que los del mundo son los bienaventurados. Nosotros somos los bienaventurados. Nosotros los que hemos sido recibidos a misericordia. A nosotros que se nos ha dado el evangelio, que lo hemos comprendido. Nosotros que nos podemos poner delante de la presencia del Señor y orar, y Él recibe nuestra oración, alabarle, y Él recibe la alabanza. Nosotros que aquel día seremos los herederos del cielo, que viviremos con Cristo por la eternidad y le adoraremos por la eternidad. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hay una palabra de enseñanza, de alabanza, de exhortación, la alabanza y la honra sean para el Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir en palabras de oración. Dios los bendiga.